Sancho de Castilla, quien más tarde sería recordado como Sancho IV, nació el 12 de mayo del año 1258, en la villa de Valladolid. Era el segundo hijo varón del rey Alfonso X, conocido como el Sabio, y de la reina Violante de Aragón. Desde su nacimiento, Sancho quedó inmerso en un clima de tensiones familiares y políticas que marcarían toda su vida. Su infancia transcurrió bajo la sombra de un padre erudito, más dedicado a las ciencias, las letras y los proyectos imperiales, que a las necesidades inmediatas del reino. Alfonso X aspiraba al título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que le llevó a distraer recursos y atención de los asuntos castellanos. Esta circunstancia generó un ambiente de descontento entre la nobleza y también entre sus propios hijos. Sancho no estaba destinado en un inicio a heredar la corona. El heredero legítimo era su hermano mayor, Fernando de la Cerda, nacido en 1255, a quien Alfonso X había proclamado sucesor. Sin embargo, la muerte repentina de Fernando en 1275 cambió el rumbo del destino. Con este hecho, Sancho pasó de ser un infante secundario a convertirse en el principal aspirante a la sucesión. Pero la situación no sería sencilla. El fallecido Fernando dejó dos hijos pequeños, Alfonso y Fernando, conocidos como los infantes de la Cerda. De inmediato, surgió un conflicto sucesorio. Algunos apoyaban a los nietos de Alfonso X como legítimos herederos, mientras que otros, especialmente gran parte de la nobleza castellana, se inclinaban por Sancho, un joven que ya mostraba carácter fuerte, determinación y habilidad política. Antes incluso de reclamar la herencia, Sancho comenzó a destacar como líder militar. Durante la juventud fue designado para combatir a los musulmanes en la frontera de Andalucía, en la eterna pugna de la Reconquista. Desde muy temprano mostró valentía y ambición, atributos que lo diferenciarían de su padre, más intelectual que guerrero. En esos años, el reino de Castilla vivía una situación frágil, nobles poderosos, ciudades cada vez más influyentes y un rey ocupado en sus sueños imperiales. El vacío de poder efectivo ofreció a Sancho la oportunidad de forjar alianzas y ganar el respeto de los guerreros castellanos, que veían en él a un posible monarca de acción más atento a la defensa de la frontera que a los libros y a las ciencias. La juventud de Sancho estuvo, por tanto, marcada por dos elementos: la rivalidad con los infantes de la Cerda y la necesidad de afirmarse en el campo de batalla. Ambos factores serían decisivos para entender cómo, en pocos años, este joven príncipe pasaría a enfrentarse incluso contra la autoridad de su propio padre. El destino había comenzado a girar en torno a Sancho, y aunque aún faltaba tiempo para que se ciñera la corona, ya quedaba claro que su carácter, firme y decidido, sería clave en la turbulenta historia de Castilla. El año 1275 marcó un punto de quiebre en la vida de Sancho. Con la muerte de su hermano mayor, Fernando de la Cerda, el destino de la sucesión quedó en disputa. Alfonso X, el Sabio, mantenía la idea de que los nietos, los llamados infantes de la Cerda, eran los herederos legítimos, de acuerdo con la línea dinástica. Sin embargo, Sancho, apoyado por gran parte de la nobleza y de las ciudades castellanas, reclamó para sí el trono como hijo vivo más cercano al rey. El reino se dividió. De un lado, los partidarios de Sancho, que lo consideraban un príncipe fuerte, capaz de enfrentar a los musulmanes en la frontera. Del otro, los defensores de los niños de la Cerda, respaldados por el rey de Aragón y por el rey de Francia, quienes veían en ellos una oportunidad para aumentar su influencia sobre Castilla. Sancho, consciente de que la política no se ganaba solo con palabras, comenzó a actuar con firmeza. Reunió apoyos entre los nobles más poderosos, pactó con las ciudades y no dudó en enfrentarse a su propio padre. En el año 1276, encabezó una rebelión abierta contra Alfonso X, cuestionando no solo su decisión sucesoria, sino también su estilo de gobierno. Las tensiones se volvieron más intensas a medida que avanzaban los años. Mientras el rey seguía obsesionado con su frustrado proyecto imperial y con los estudios de astronomía, leyes y poesía, Sancho se mostraba como un príncipe enérgico, dispuesto a luchar por Castilla. Esta diferencia de visiones se convirtió en un enfrentamiento directo entre padre e hijo. En el año 1279, Sancho fue proclamado heredero por gran parte de las Cortes de Castilla, aunque Alfonso X nunca lo aceptó plenamente. La relación entre ambos se tornó irreconciliable. El propio rey maldijo a su hijo y llegó a excomulgarlo, acusándolo de desobediencia y traición. Mientras tanto, los infantes de la Cerda crecían bajo protección extranjera, lo que suponía una amenaza constante para Sancho. Francia y Aragón seguían utilizándolos como ficha política, dispuestos a intervenir en Castilla si se presentaba la ocasión.
Los últimos años del reinado de Alfonso X estuvieron marcados por el caos. La autoridad del monarca se debilitaba, mientras que Sancho consolidaba su figura como líder indiscutible dentro del reino. En 1282, Alfonso intentó un último golpe contra su hijo, pero fracasó. La nobleza y las ciudades permanecieron del lado de Sancho, asegurando que la transición de poder fuese inevitable. Finalmente, en abril de 1284, Alfonso X murió en Sevilla, amargado y resentido por la traición de su propio hijo. Sancho, con apenas 26 años, fue proclamado rey de Castilla y León bajo el título de Sancho IV. La muerte del sabio no cerró los problemas, sino que los multiplicó. La herencia de Sancho estaba plagada de conflictos, disputas sucesorias, amenazas extranjeras y una nobleza difícil de controlar. El joven rey tendría que demostrar, desde el inicio, que no solo era capaz de reclamar el trono, sino también de conservarlo frente a enemigos internos y externos. En abril de 1284, Sancho fue coronado rey de Castilla y León en Toledo, bajo el título de Sancho IV. Tenía apenas 26 años y ascendía al trono en un momento crítico para la monarquía. El reino se encontraba debilitado tras años de disputas internas, con la nobleza dividida y con la amenaza permanente de los infantes de la Cerda, quienes seguían contando con el apoyo de Aragón y Francia. Desde el inicio de su reinado, Sancho comprendió que su poder no estaba asegurado. La Iglesia lo miraba con recelo, pues había accedido al trono desafiando la autoridad de su padre y pasando por encima de los derechos de sus sobrinos. Incluso el Papa Martín IV lo llegó a excomulgar, un golpe político y espiritual que ponía en riesgo su legitimidad. A pesar de ello, Sancho mostró desde el comienzo la energía que lo caracterizaba. Reunió a los concejos de las principales ciudades y buscó el respaldo de la burguesía urbana, que veía en él a un rey decidido a fortalecer el reino frente a los extranjeros. Esta alianza entre la monarquía y las ciudades sería una de las bases de su poder. Los primeros años de su reinado estuvieron dominados por la amenaza de Aragón. El rey Pedro III de Aragón, que protegía a los infantes de la Cerda, lanzó una ofensiva contra Castilla. Sancho respondió con firmeza, organizando ejércitos y defendiendo las fronteras. Aunque las campañas fueron duras y costosas, logró contener a su poderoso vecino, demostrando que no sería un monarca débil ni fácilmente manipulable. En paralelo, Sancho enfrentó la resistencia de una parte de la nobleza castellana, que aún dudaba de su legitimidad. Entre 1286 y 1287 se sucedieron rebeliones de algunos magnates, pero el rey supo sofocarlas con rapidez. Mostró un carácter implacable. A los nobles rebeldes los castigó sin contemplaciones, confiscando tierras y reafirmando la autoridad de la corona. Su reinado también se vio sacudido por la cuestión religiosa. Para reconciliarse con la Iglesia, Sancho buscó el apoyo de órdenes militares como la de Santiago y la de Calatrava, fundamentales para sostener la lucha contra el Islam en el sur de la península. Poco a poco fue recuperando reconocimiento y legitimidad, aunque la excomunión papal pesaría sobre él durante años. En lo personal, Sancho reforzó su posición con su matrimonio con María de Molina, mujer de gran inteligencia y temple, quien se convertiría en un pilar indispensable de su reinado. María no solo aportó estabilidad en medio del caos, sino que también ejerció un papel político fundamental, mediando con la nobleza y con la Iglesia para asegurar la permanencia de su esposo en el trono. Hacia 1289, el poder de Sancho IV se había consolidado parcialmente. No había logrado eliminar la amenaza de los infantes de la Cerda ni la enemistad de Aragón y Francia, pero había demostrado ser un rey fuerte, capaz de resistir a sus enemigos internos y externos. El joven monarca había pasado la prueba inicial, ahora debía demostrar si podía dar estabilidad duradera a Castilla. Hacia el inicio de la década de 1290, Sancho IV había logrado mantener su trono frente a las rebeliones internas, pero los desafíos externos no daban tregua. Al sur, el Reino de Granada, último bastión musulmán en la península, seguía siendo una amenaza constante, apoyado en ocasiones por el sultán de Marruecos. Al este, Aragón continuaba respaldando a los infantes de la Cerda, manteniendo viva la guerra sucesoria. Consciente de que la legitimidad de su reinado se jugaba también en el campo de batalla, Sancho IV reactivó la lucha contra los musulmanes. En el año 1290, ordenó una ofensiva contra el reino nazarí de Granada. Las campañas fueron intensas y sangrientas, pero también demostraron la capacidad militar del monarca castellano. Sus ejércitos lograron penetrar en territorio enemigo y obtener victorias que reforzaron la imagen del rey como un verdadero defensor de la cristiandad. Sin embargo, la amenaza no provenía solo de Granada.
Desde el norte de África, los benimerines, dinastía musulmana asentada en Marruecos, mantenían una presencia activa en la península. Ya en tiempos de su padre, habían cruzado el estrecho para combatir en alianza con Granada, y ahora Sancho debía evitar que se repitiera aquel peligro. Para ello, buscó reforzar las defensas de la frontera andaluza y apoyarse en las órdenes militares de Santiago, Calatrava y Alcántara. Al mismo tiempo, Aragón seguía siendo su enemigo más persistente. El rey Alfonso III de Aragón utilizaba a los infantes de la Cerda como instrumento de presión contra Castilla. En diversas ocasiones, intentó abrir un frente de guerra, obligando a Sancho a dividir sus fuerzas entre la frontera musulmana y la amenaza aragonesa. Francia, por su parte, también utilizaba la causa de los Cerda para debilitar a Sancho, reclamando territorios y disputando la influencia sobre Navarra. Frente a esta situación, Sancho IV desplegó tanto su habilidad militar como su inteligencia política. Firmó treguas temporales con Aragón cuando la presión musulmana se hacía más intensa, y buscó alianzas diplomáticas que le permitieran resistir el cerco internacional. La reina María de Molina desempeñó un papel clave en estas negociaciones, aportando prudencia y visión estratégica. A pesar de los triunfos militares, la guerra permanente generaba un enorme desgaste económico. Las ciudades castellanas, que habían sido uno de los grandes apoyos del monarca, empezaron a sufrir la carga de los impuestos y los reclutamientos. Sancho necesitaba victorias rápidas para mantener su legitimidad, pero el conflicto se prolongaba sin dar una resolución definitiva. En estos años, el rey también comenzó a ganarse un sobrenombre que lo acompañaría siempre: Sancho el Bravo. Su carácter impetuoso, su firmeza en el combate y su decisión frente a enemigos internos y externos lo hicieron merecedor de esa reputación. Hacia 1293, Castilla había resistido tanto las ofensivas musulmanas como las intrigas aragonesas y francesas. Sin embargo, los enemigos seguían acechando, y la estabilidad del reino aún estaba lejos de alcanzarse. El reinado de Sancho IV era una constante batalla por la supervivencia política y militar, y la tensión solo aumentaría en los años siguientes. A medida que avanzaban los años 1290, Sancho IV comprendió que para sostener su reinado no bastaba con ganar batallas. El verdadero desafío era asegurar la estabilidad interna, consolidando la autoridad real frente a una nobleza poderosa y a una iglesia que todavía lo miraba con desconfianza. Desde 1293, el rey impulsó una política de fortalecimiento de la corona. Para ello, recurrió a las ciudades, que habían sido su principal apoyo desde el inicio de la disputa sucesoria. A cambio de privilegios fiscales y comerciales, los concejos castellanos ofrecieron recursos y lealtad, convirtiéndose en un contrapeso frente a los grandes linajes nobiliarios. Esta alianza entre monarquía y burguesía urbana fue una de las bases de su poder. Sin embargo, la nobleza castellana seguía siendo un elemento de inestabilidad. Muchos magnates se habían rebelado en el pasado y aún guardaban rencor por las confiscaciones y castigos que el rey había impuesto. Sancho optó por una política firme, reprimió a los levantiscos, pero también supo otorgar concesiones estratégicas para mantener la paz. No dudó en reforzar a las órdenes militares con tierras y privilegios, asegurando así su apoyo frente a enemigos externos e internos. En el terreno diplomático, el rey buscó acercarse nuevamente a la Iglesia. El peso de la excomunión lanzada por el Papa aún dañaba su imagen, y Sancho sabía que, sin la bendición papal, su legitimidad quedaba incompleta. Con la ayuda de la reina María de Molina, se iniciaron gestiones para suavizar las tensiones con Roma. Poco a poco, la diplomacia comenzó a dar frutos, aunque nunca llegaría a haber una plena reconciliación en vida. Un aspecto central de estos años fue la intervención de Sancho en el conflicto sucesorio de Navarra y en las tensiones con Aragón. La causa de los infantes de la Cerda seguía siendo utilizada por sus rivales, pero Sancho logró frenar el avance de Alfonso III de Aragón mediante treguas y acuerdos temporales. Cada pacto era una victoria parcial, que le compraba tiempo para reforzar el control interno. En paralelo, Sancho mostró interés por la justicia y la administración del reino. Promulgó disposiciones para mejorar el orden jurídico y asegurar que la autoridad real prevaleciera sobre los abusos de los señores feudales. Aunque su reinado fue demasiado breve para consolidar reformas profundas, sentó precedentes de centralización del poder que más tarde serían clave en Castilla. Durante estos años también se hizo evidente el papel fundamental de la reina María de Molina. Su habilidad política y su capacidad para mediar entre nobles y clérigos complementaban el carácter más duro y guerrero de Sancho. Juntos, formaron una pareja de gobierno que combinaba firmeza y prudencia.
Sin la reina, el reinado de Sancho IV habría estado mucho más expuesto a la ruina. Pero mientras el poder de Sancho se consolidaba, un enemigo invisible comenzó a acecharlo: la enfermedad. En los últimos años de su vida, el rey empezó a mostrar signos de un deterioro físico que lo acompañaría hasta su muerte. A pesar de ello, continuó ejerciendo el poder con energía, decidido a garantizar que la corona pasara a su heredero legítimo. En 1295, Sancho se encontraba en la cúspide de su reinado, había resistido las amenazas extranjeras, mantenido a raya a los nobles y dado cierta estabilidad al reino. Pero la sombra de su salud quebrantada anunciaba que su tiempo se agotaba. A mediados de la década de 1290, Sancho IV ya había consolidado su poder político y militar, pero su salud comenzó a quebrarse de forma alarmante. A los 37 años, el monarca padecía una enfermedad que lo debilitaba día tras día, y aunque intentaba mantenerse activo, el reino empezó a sentir la incertidumbre de lo que ocurriría tras su muerte. La situación era delicada porque su hijo y heredero, el infante Fernando, apenas tenía 8 años de edad. La posibilidad de una minoría de edad al frente del trono despertaba los temores de todos, los nobles ambiciosos, los reinos vecinos y sobre todo los defensores de la causa de los infantes de la Cerda que aún reclamaban la corona para sí. Sancho, consciente de la fragilidad de su posición, redobló esfuerzos para asegurar la sucesión. Reunió a las Cortes de Castilla en Valladolid en 1295, donde presentó formalmente a su hijo Fernando como heredero legítimo. Aunque muchos nobles aceptaron, no faltaron los que vieron en la futura regencia una oportunidad para sus propios intereses. En paralelo, el monarca fortaleció el papel de la reina María de Molina, a quien encargó la misión de proteger los derechos de su hijo en caso de su fallecimiento. María demostró entonces su temple político, aceptando la difícil tarea de gobernar como regente en un reino plagado de enemigos internos y externos. Mientras tanto, los conflictos en la frontera con Granada no cesaban. Los musulmanes, aliados con los benimerines del norte de África, aprovecharon la debilidad del rey para intensificar los ataques. Sancho intentó mantener el control militar, pero su salud ya no le permitía liderar las campañas con la misma energía que en el pasado. Las tensiones con Aragón y Francia tampoco habían desaparecido. Los infantes de la Cerda seguían siendo utilizados como bandera de oposición, y la noticia de la enfermedad de Sancho alentaba las conspiraciones de sus rivales. El rey sabía que, si moría, Castilla quedaría sumida en una crisis sucesoria de proporciones peligrosas. Durante estos años finales, el carácter de Sancho se endureció aún más. Gobernaba con una mezcla de desconfianza y urgencia, consciente de que debía dejar todo preparado para que su hijo pudiera reinar. Su apodo de «El Bravo» se reafirmó en este periodo, pues no dejó de luchar, incluso contra la adversidad de la enfermedad y la sombra de la muerte. En el año 1296, la salud del monarca empeoró de manera irreversible. En Sevilla, rodeado de su familia y de sus consejeros, Sancho se preparaba para el desenlace. Tenía claro que su muerte abriría un capítulo difícil en la historia de Castilla, pero también confiaba en que la fuerza y la astucia de María de Molina garantizarían la continuidad de su linaje. El reino entero se encontraba en vilo, esperando el desenlace de la vida del rey que había desafiado a su padre, vencido a sus enemigos y mantenido a flote a Castilla en medio de tormentas internas y externas. En la primavera del año 1295, la enfermedad de Sancho IV se agravó hasta dejarlo prácticamente imposibilitado para gobernar. El monarca, que había pasado su vida en combates y disputas, se veía ahora prisionero de un cuerpo debilitado. En Sevilla, donde fijó su última residencia, comprendía que el final estaba cerca. El 25 de abril de 1295, con apenas 37 años, Sancho IV de Castilla murió. Su muerte fue recibida con una mezcla de dolor e incertidumbre en todo el reino. Había reinado 11 años, pero su impronta como Sancho el Bravo quedó marcada por su energía, su carácter combativo y su firmeza frente a los múltiples enemigos que amenazaron la estabilidad castellana. El problema inmediato fue la sucesión. El heredero, Fernando, apenas tenía 8 años, demasiado joven para asumir las responsabilidades de un reino tan complejo. Sancho había previsto esta situación, dejando como encargada de la regencia a su esposa, la reina María de Molina. El reto que se presentaba para ella era inmenso. La nobleza, siempre deseosa de recuperar poder, veía en la minoría de edad del nuevo rey una oportunidad para imponer sus intereses. Los reinos vecinos, en especial Aragón y Francia, podían intentar aprovechar la debilidad para reavivar la causa de los infantes de la Cerda. Y en el sur,
Los musulmanes del Reino de Granada seguían atentos a cualquier señal de inestabilidad para lanzar nuevas ofensivas. La figura de María de Molina emergió entonces como clave para la supervivencia de la monarquía castellana. Con firmeza, se hizo cargo de la regencia y se comprometió a defender los derechos de su hijo. Durante los funerales de Sancho en la Catedral de Toledo, la reina se presentó como garante de la continuidad del linaje y como protectora de la unidad del reino. La muerte del rey cerraba una etapa turbulenta, marcada por guerras, rebeliones y conspiraciones. Sancho IV había logrado mantenerse en el poder contra todo pronóstico, desafiando a su padre, a la Iglesia, a los reyes de Aragón y Francia, y a los propios nobles castellanos. Su legado fue el de un monarca enérgico que, aunque gobernó poco tiempo, aseguró la supervivencia de la corona en uno de los periodos más críticos de la historia de Castilla. Pero el destino del reino quedaba ahora en manos de una mujer viuda y de un niño rey. La obra de Sancho IV no terminaba con su muerte, continuaba en la difícil regencia que marcaría los años siguientes, donde su memoria serviría como referencia de firmeza y autoridad frente a las amenazas que no cesaban. La muerte de Sancho IV en 1295 dejó a Castilla en una situación frágil. Sin embargo, su figura se convirtió en un referente de fuerza y decisión en tiempos convulsos. Su reinado, aunque breve, marcó un antes y un después en la historia de la monarquía castellana. Sancho fue un rey nacido del conflicto. No estaba destinado al trono, pero la muerte de su hermano Fernando de la Cerda cambió su destino. Supo imponerse frente a los derechos dinásticos de sus sobrinos y desafiar a su propio padre, Alfonso X el Sabio, para hacerse con la corona. Ese camino lleno de disputas y rebeliones le ganó enemigos poderosos, pero también le otorgó el título de El Bravo, símbolo de su carácter indomable. Durante sus 11 años de reinado, resistió las intrigas de la nobleza, las amenazas de Aragón y Francia, y las ofensivas de los musulmanes en la frontera sur. Aunque no pudo eliminar por completo la causa de los infantes de la Cerda, sí consiguió que su propia línea dinástica permaneciera en el trono. La regencia de María de Molina y el posterior reinado de su hijo, Fernando IV, fueron posibles gracias a la solidez que Sancho había logrado construir en medio del caos. Su legado no solo fue militar o político. Sancho IV también reforzó la alianza con las ciudades, adelantando un modelo de monarquía más apoyada en los concejos urbanos que en los grandes nobles. Esta estrategia debilitó el poder feudal y abrió el camino hacia una monarquía más centralizada, que en siglos posteriores sería la base de la fortaleza castellana. En el recuerdo histórico, Sancho IV queda como un rey que vivió a contracorriente. A diferencia de su padre, más interesado en las ciencias y en las letras, Sancho encarnó la figura del monarca guerrero, pragmático y directo, dispuesto a enfrentar cada obstáculo con determinación. Su vida fue corta, pero intensa, y su reinado, aunque lleno de conflictos, aseguró la continuidad de la dinastía castellana en un momento en que todo parecía a punto de derrumbarse. Así terminó la historia de Sancho IV, un hombre marcado por la lucha, la desobediencia y el coraje. Un rey que no heredó el trono de manera pacífica, sino que lo conquistó con su carácter y su espada. Y aunque su vida fue breve, su ejemplo de firmeza en tiempos de crisis se mantuvo como una lección para Castilla y para las generaciones que le sucedieron.